Gracias al Señor damos por esta oportunidad que tenemos una vez más de hablar de la palabra del Señor. Quiero informar a todos aquí en Tegucigalpa y en todo Honduras que el gobierno ya nos dio la autorización para abrir los templos. O sea que de lunes para allá ya las iglesias pueden abrirse porque el gobierno pues ya nos dio ese permiso porque la confraternidad evangélica pues ha estado hablando sobre eso. Así que pastores, líderes, alístense porque de lunes para allá ya vamos a tener culto. Yo sé que muchas personas no han parado, pero nosotros sí paramos aquí por el peligro que cernía sobre nosotros. Así que los que no sabían, pues les comunico eso de que ya el gobierno nos acaba de dar luz verde para hacer los cultos en la noche. Siempre dice el gobierno ahí, con todas las medidas de seguridad que ellos nos han explicado, nosotros tenemos que cumplir esas medidas de seguridad. Así que, y no lo hagamos porque el gobierno lo dice, hermano. No lo hagamos por eso, hagámoslo porque es para nosotros el bien. Es para nosotros. Así que hagámoslo porque nos conviene a nosotros. En esta tarde queremos, hermanos, hablar sobre un tema que no sé, espero que usted, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para que usted lo entienda. El tema que llevamos en esta tarde se llama ¿qué es pecado y qué es iniquidad? Esto nos muestra de que las dos cosas son diferentes. Yo quiero que usted, si tiene Biblia, se vaya a Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice así el profeta Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le hacen esconder su rostro de vosotros para no oír. Dos cosas muy importantes que nosotros las entendamos. En primer lugar, dice que la iniquidad, el pecado de iniquidad, hace separación entre Dios y el hombre. En otras palabras, la iniquidad se levanta como un muro, como una pared entre Dios y el hombre. Cuando esta pared llega alto, se corta toda comunicación entre Dios y el hombre. El pecado normal, la Biblia no dice que hace separación, sino que el Señor dice que esconde su rostro para no oír y para no ver. ¿Para no oír qué? Para no oír las oraciones de las personas que están pecando, para no oír que están clamando, que están pidiendo. Juan capítulo 9, verso 31 o 32, dice que Dios no oye a los pecadores, por cuya razón cuando nosotros pecamos, dice la Biblia que esconde su rostro para no oír. Esto es muy importante que nosotros los cristianos lo sepamos. Yo no estoy diciendo que usted está pecando, yo no estoy diciendo que usted está cometiendo pecado, pero como cristiano usted debe conocer estos dos tipos de pecados que hay. El pecado normal, que se lava con sangre, y el pecado de iniquidad. Este pecado de iniquidad es mucho más grande que el pecado normal. Y vamos a ir explicando nosotros poco a poco
y de una manera despacio, no importa que no terminemos este tema, pero vamos a ir explicando poco a poco y despacio y muy claramente para que usted entienda estos conceptos. Dice con respecto a esta situación, o sea, pecado y pecado de iniquidad, Levíticos capítulo 4 enseña que cuando peca, fíjese bien en la ley, voy a explicarles esto para que usted sepa de qué estoy hablando. En la ley de Moisés, cuando un sacerdote pecaba, entonces dice que él traía un novillo y lo sacrificaba por el pecado. O sea, era un sacrificio por el pecado. Cuando un sacerdote, ahora en nuestros tiempos a los sacerdotes pues les llamamos pastores. Entonces, cuando un sacerdote, cuando un pastor pecaba en la ley, estoy hablando en la ley, hermano, no en la gracia. Estoy hablando en la ley. Cuando un sacerdote pecaba, traía un novillo y se lo entregaba al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote hiciera el sacrificio de degollar al animal y con la sangre que él recogía en un recipiente, metía los dedos y espiaba sobre el altar. Cuando el sacerdote hacía esto, entonces la persona se iba para su casa sabiendo que su pecado había sido cubierto. En la ley no existía la limpieza de pecado. Había una cubierta que cubría el pecado. La sangre del animal que el sacerdote expiaba en el altar, esa sangre servía para cubrir el pecado. No lo limpiaba, no lo lavaba, sino que lo cubría. Entonces dice la Biblia que cuando un sacerdote pecaba, traía, dice, un novillo. Un novillo es como un ternero, ya grandecito. Para que usted me entienda, un ternero, eso era un novillo. Cuando pecaba un jefe de familia, líder, o sea, un líder del pueblo, que ahora nosotros llamamos líder de la iglesia, o cualquier persona que esté en autoridad, tenía que traer un cabro macho. ¿Qué es eso? Cuando un sacerdote pecaba, traía un novillo al sumo sacerdote, y cuando un jefe de grupo, jefe de familia, o alguien que estuviera en autoridad pecaba, entonces dice que traía un cabro macho. La Biblia le llama macho cabrillo, pero la verdad es que es un cabro macho. Entonces este jefe de familia, cuando él pecaba, entonces traía un cabro macho. Y en el verso 22, y si era un miembro del pueblo, si era un miembro común, un israelita común, él tenía que traer una cabra para expiación de su pecado. Voy a repetir, el sacerdote traía un novillo, el líder traía un macho, un cabro macho, y la persona normal traía una cabra. Traigámoslo a nuestro tiempo. Cuando el pastor pecaba, traía un novillo. Cuando un líder de cantos, líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de damas, cuando un líder así pecaba, entonces él traía un cabro macho. Y cuando un miembro que no tiene ningún liderazgo dentro de la iglesia pecaba, él traía una cabra. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque Romanos capítulo 15, versículo 4 dice
que las cosas que antes se escribieron, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que lo que se escribió en el Antiguo Testamento a nosotros nos sirve de enseñanza. En esta tarde estamos hablando sobre el pecado y el pecado de iniquidad. Tenemos que, como cristianos, saber cuál es el pecado de iniquidad y cuál es el pecado que no es iniquidad. Entonces, dice que todo esto se traía como una ofrenda al templo. He pecado, yo traigo tal cosa y se la doy al sacerdote y el sacerdote la degolla y esparce la sangre sobre el altar. Muy bien, en todos estos artículos de la ley de Moisés hay una expresión. Siempre hay una expresión que se encuentra en todos los artículos que estamos leyendo. Ahí la expresión es inadvertidamente. Voy a explicarle. En el capítulo 4 de Levítico, versículo 2, dice: si alguien rompe las leyes, si alguien quebranta las leyes, si alguien peca y viola una ley, decía la ley de Moisés, y es inadvertidamente, o sea, aquella persona rompió la ley, violó la ley, como le quiera llamar, pero él no se da cuenta que estaba violando la ley. Por eso dice, si alguien peca inadvertidamente, y en todos los casos que hemos leído, existe esa palabra. Si alguien peca inadvertidamente, vamos a decir, si el sacerdote peca y no se da cuenta que es pecado, entonces traerá un novillo y su pecado será cubierto. Si un jefe de familia peca y no se da cuenta que pecó y alguien le dijo, tú cometiste un pecado, entonces él traía un macho cabrío para el templo, el sacerdote lo mataba y regaba la sangre sobre el altar. Si una persona normal pecaba siempre inadvertidamente, o sea, la palabra inadvertida significa que la persona no sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Por eso es que la sangre del macho cabrillo cubría ese pecado. Y nosotros podemos ver lo que dice Isaías 59, que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre. Y los pecados, dice Isaías, han hecho esconder su rostro para no ver y para no oír. Entonces, ¿cuáles son los pecados que él esconde su rostro? Estos que estamos viendo, que los cometieron inadvertidamente. En otras palabras, no sabía el israelita, no sabía que estaba pecando. El sacerdote no sabía que estaba pecando. El jefe de familia no sabía que estaba pecando. Por cuya razón, cuando alguien le decía, tú cometiste este pecado, entonces él tomaba, porque la ley así lo decía, tomaba el animal y lo llevaba para que expiaran su pecado. Cuando él se venía para su casa, él venía satisfecho porque él sabía que su pecado había sido cubierto. Fíjese esto. A este pecado se refiere Isaías. Dice, y si es un miembro del pueblo, traerá una cabra como ofrenda. En todos estos artículos de la ley de Moisés, siempre hay una expresión que dice inadvertidamente, si peca inadvertidamente. Esto significa
que la persona no sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Y por ahí nos lleva, hermanos, a un ejemplo. Lo que es pecado y lo que es iniquidad. Pero cuando alguien se lo hacía saber a la persona tenía la obligación, de acuerdo a la ley de Moisés, ofrecer un sacrificio a Dios para perdón de su pecado. O sea, alguien, como en aquel entonces había un celo con la ley, si alguien miraba pecando, a alguien le decía, lo que hiciste allá o lo que hiciste aquel día es pecado. Entonces él tenía y traía el animal y lo sacrificaba. Siempre el texto dice, si alguien peca inadvertidamente, yo repito muchas veces esta palabra, porque yo quiero que usted entienda qué era el pecado que se podía lavar con sangre de animal. Quiero que usted entienda que no todos los pecados se podían lavar con sangre, pero algunos pecados sí se podían lavar con el sacrificio del animal. Y este pecado era aquel que se cometía sin saberlo. Ese era el pecado que podía lavarse con sangre, hermano. A este pecado se refiere Isaías, pues este tipo de pecado cubría con sangre, o sea, con el sacrificio que él ofrecía a Dios. En Números también, capítulo 15 y versículo 27, dice lo mismo de Levíticos 4, que si alguien peca inadvertidamente, traerá un animal y hará un sacrificio por el pecado. Si una persona peca inadvertidamente, esto es lo que dice, estábamos leyendo Levítico capítulo 4, sí. Si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de 1 año por su pecado. Por su pecado. Este no es Levítico, sino que es Número, creo yo, este texto. Le ofrecerá una cabra de 1 año por su pecado. O sea que este pecado que cometía sin saberlo tenía perdón. Escuchen, este pecado del que hemos estado hablando tenía perdón. La ley decía que trajera al animal y lo sacrificara. Pero el pecado de iniquidad no tenía perdón. Fíjese esto. El pecado de iniquidad no tenía perdón. ¿Por qué no tenía perdón? Porque el pecado de iniquidad hace separación entre el hombre y Dios. O sea, se separa. Se levanta una pared entre Dios y el hombre. Se levanta un muro. Por lo tanto, se pierde toda comunicación y se pierde toda relación. La iniquidad hace separación entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, el pecado que se cometía deliberadamente era considerado pecado de iniquidad. Aquí vamos viendo ya lo que es pecado de iniquidad. Repito esto. En el Antiguo Testamento, el pecado que se cometía deliberadamente, aquel era inadvertidamente, pero dice deliberadamente. Al cometer un pecado deliberadamente, o sea, pensarlo, estudiarlo, analizarlo y después cometerlo,
Eso se llama deliberadamente. A este pecado se le consideraba iniquidad. Es bien diferente el pecado de iniquidad y el pecado común. El pecado común, porque como no sabía que estaba pecando, había perdón. Pero el pecado de iniquidad no tenía perdón. Pues este pecado el pecado normal se podía lavar con sangre. O sea, este pecado no se podía lavar con sangre. O sea, no había sacrificio para el pecado. Era tremenda la ley. Y yo le quiero decir que eso lo tenemos hoy también aquí. En nuestro día, en la gracia, la tenemos. Ese pecado lo tenemos hoy en día, que muchos hombres y mujeres han cometido pecado de iniquidad y no se han dado cuenta que están cometiendo un gran pecado, porque la grandeza de ese pecado es que no tiene perdón. No se puede lavar con la sangre de Cristo, no se puede lavar. Y ya lo vamos a ver. Este pecado no se podía lavar con sangre, o sea, no había sacrificio para el pecado. Números 15:30 dice, pero aquel, si usted tiene Biblia, léalo que estoy leyendo en este momento, pero aquel que peque deliberadamente, o sea, con mala intención, sea nativo, o sea israelita, o sea extranjero, ese blasfemó contra el Señor y esa persona será eliminado de entre su pueblo. El que pecaba deliberadamente era eliminado. Por la ley decía que tenían que apedrearlo y matarlo. Por eso no tenía perdón ese pecado. El pecado de iniquidad es aquel que se comete deliberadamente. El pecado de iniquidad es aquel que se piensa, es aquel que nosotros pensamos y que estamos y de repente decimos, no, yo lo voy a hacer, y lo hace. Ese pecado dice que era una blasfemia contra Dios. Por lo tanto, la persona que lo cometía tenía que morir. Por eso no se podía lavar con sangre. Por eso no se podía lavar con sacrificio. ¿Por qué? Porque era pecado deliberado, analizado, pensado, programado. ¿Para qué hacerlo? Entonces, por eso se le llama iniquidad. Porque dice, ha menospreciado. Porque ha menospreciado la palabra del Señor, siempre Levíticos 15:30. Porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado sus mandamientos. Esa persona será enteramente cortada de entre su pueblo. Ahora pregúntese usted. Yo le estoy diciendo que ese pecado se comete hoy en día. Y así como era allá en el Antiguo Testamento, así es hoy. Y no me vaya a decir, no, pero es que la Biblia dice que todo pecado le es perdonado al hombre. La blasfemia contra el Padre, la blasfemia contra el Hijo, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No. Eso es importante estudiarlo para saber que no solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es pecado imperdonable. Hay otros pecados imperdonables que la Biblia nos lo dice. Si usted no los ha leído, yo se los voy a leer si tengo tiempo. Y si no, en la próxima vez vamos a estarlo terminando. Dice, ¿cómo se llama en el nuevo? Vamos a ver.
porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada de entre su pueblo. Esto era lo que mandaba la ley de Moisés. Todo lo que hemos leído era lo que mandaba la ley de Moisés. Ahora, miremos este mismo pecado en el Nuevo Testamento, para que usted se dé cuenta que ese pecado está todavía y que muchos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, lo cometen y no se están dando cuenta que es un pecado horrendo. Miremos este mismo pecado en el Nuevo Testamento. Aquí ya no se llama pecado de iniquidad, sino que se llama pecado imperdonable. Ya no se llama pecado de iniquidad, sino en el Nuevo Testamento se le llama pecado imperdonable. Y cuando decimos imperdonable es que no tiene perdón. Lo mismo era en el Antiguo Testamento. El pecado de iniquidad no tenía perdón. Tampoco ahora el pecado imperdonable no tiene perdón. O sea, dice, pecado también se le llama pecado de muerte. Mire, hermano, el Evangelio se ha modernizado de una manera que ahora es fácil estar en Cristo. Esto no se menciona en los púlpitos, en los mensajes. La gente a veces peca y ni siquiera tiene, ¿cómo se llama? Ni siquiera tiene, hermanos, el valor de confesar su pecado. Muchos hombres y mujeres pecan, cometen pecado de iniquidad y lo que hacen es que se callan. Y esa gente que no confiesa su pecado, esa gente, hermano, está mal delante de Dios porque está cometiendo un pecado que no tiene perdón. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos, cuál es el pecado de iniquidad y cuál es el pecado que puede ser lavado con sangre. Miren lo que dice la primera carta de Juan 5:16. Si alguno ve pecar a su hermano y que no es pecado de muerte, orará por él y Dios le perdonará. Si ves pecar a tu hermano con un pecado que no sea de muerte, tú vas a orar por él y Dios le va a perdonar. Hay pecados, dice Juan, imperdonables, que son de muerte, por los cuales yo digo, no deben de orar por ese pecado. Juan dice eso en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 16. Si tú miras pecar, un pecado que no sea de muerte, ore por tu hermano. Y fíjate bien esto importante. ¿Por qué tenemos que confesar el pecado? Porque desde el momento en que nosotros pecamos, ya estamos mal delante de Dios. Si nosotros pecamos y si nosotros oramos, Dios no nos va a escuchar. Entonces necesitamos buscar a alguien que ore por nosotros. Dice el apóstol Juan, si tú ves pecar a tu hermano, que no sea pecado, ora por él y Dios le perdonará. ¿Por qué no dice que ore él? No. Tiene que buscar una persona a quien le tiene que confesar su pecado para que esta persona interceda delante de Dios por él. Eso es lo que es importante saber. No, pero hay pecados, dice el mismo Juan, que yo digo, no oren por él. ¿Por qué?
porque es pecado de muerte, es pecado imperdonable. Porque no será pecado. El verso 17 dice, toda maldad es pecado, dice Juan, pero no me refiero a los pecados que tienen perdón, sino a los pecados, sino a los que no tienen sacrificio, que no se puede sacrificar nada. En el Antiguo Testamento no podía sacrificar ningún animal, porque Dios no lo recibía. Ahora miren lo que dice Hebreos capítulo 10 y verso 26. Porque si pecamos, Hebreos 10, 26, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Si pecamos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento, después de haber adquirido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. Ni el sacrificio de Cristo puede lavar ese pecado. Ni él. El escritor de los Hebreos dice que no hay sacrificio por ese pecado. Eso significa, amados hermanos, que es imperdonable. Esto es importante, que nosotros los cristianos sepamos que hay pecados que Dios no los perdona. Nos han tenido engañados. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es compasivo. Sí lo es. Pero también es fuego consumidor. También castiga. Ahora los predicadores dicen, no, Dios no castiga. Cuando dice que disciplina es que lo manda a correr, lo manda al gimnasio a hacer gimnasia. No, señor, no, señora, no, amigo. Cuando Dios dice que disciplina es castigo. Hebreos capítulo 12:6 dice que Dios al que ama castiga y al que ha tomado por hijo lo azota. ¿Cómo que Dios no castiga? Pensemos. Por eso las iglesias ahora están, hermanos, frías. Me estoy refiriendo a las iglesias pentecosteses. Ya no se escucha aquella alegría en la iglesia. Ya no. Porque los hermanos, hay pecado dentro de las iglesias. Hay pecado y no quieren confesarlo. Les da vergüenza confesar su pecado. Y si no lo confiesan, dice el proverbio que el que confiesa su pecado prosperará. El que no lo confiesa no va a prosperar. Las iglesias están mal hoy en día. Los hombres y mujeres están pecando y están metiendo la basura bajo la cama. Y no sale a luz. ¿Y sabe quién sufre? Es su iglesia. Esa es la que está sufriendo, porque usted es parte de esa iglesia. Usted es miembro de esa iglesia. Por eso ella sufre, porque su pecado la está haciendo sufrir. Bendito sea el Señor. ¿Quiere usted que su iglesia florezca? Confiese su pecado. Dígale a su pastor, a su líder, a un anciano, que ore por usted para que su pecado sea perdonado y la iglesia vuelva a florecer. El pastor no es un sabio. Él no sabe. Si usted no le cuenta, él no se va a enterar de que hay pecado en la iglesia. Pero usted sabe que está pecando.
Deje de pecar. Confiese ese pecado que tiene y Dios puede perdonarlo o perdonarla. No hace nada con tener de pecado. Esa porquería, tenerla en las manos allí. Eso no, usted no hace nada. Usted está haciendo sufrir a su iglesia. Usted está haciendo sufrir a su pastor. Porque nosotros, pastores, cuando hay un pecado así, nosotros estamos preocupados. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia no está igual. La iglesia ha bajado. La iglesia aquí, la iglesia está preguntándose uno qué es lo que pasa. Y usted, sabiendo que ha pecado, no tiene la valentía de acercarse del pastor. Yo he pecado. Cuando usted hace eso, la iglesia regresa al mismo estado en que se encontraba antes. Por favor, seamos honestos, honestas. Sabemos que somos seres humanos y que podemos pecar. Pero, ¿por qué callarlo? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta? ¿O usted cree que usted va a llegar a los pies de Cristo? Señor, fíjate que pequé. No, hombre, el primero que se da cuenta que usted pecó es el Señor. ¿Qué le va a contar a Él si Él ya lo sabe? ¿Quién va a interceder por usted si usted no lo confiesa? Nadie. Pero si usted lo confiesa, esa persona va a orar por usted. Y como dijo Juan, Dios le va a perdonar. Quiero, hermanos amados, leer este mensaje que me mandan Carla Hernández de Estados Unidos. Dios bendiga a mi hermana Carla. El pecado de iniquidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Nuevo dice que es muerte. Y blasfemia también. Sí, hermano. Es cierto. Ya aquí en el Nuevo Testamento, ya no es pecado de iniquidad, sino pecado imperdonable. Pecado de muerte. Mire, ya se me terminó el tiempo, pero yo quiero que usted me espere. Si Dios quiere, no sé si el martes vamos a estar terminando este mensaje, el martes, para que usted se dé cuenta totalmente la gravedad de este pecado. Dios me le bendiga, hermana Carla. Que el Señor la tenga en sus divinos brazos. Yo sé que usted es una fiel hija de Dios. Y bendiga a todos aquellos que me están viendo. Y espero en el Señor que el martes que vuelva a predicar que termine este tema, usted esté allí. Gracias por verme. Dios le bendiga.